Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas y amigos que están escuchándonos en esta mañana a través de Facebook y YouTube, que siempre lo hacemos. Le damos la bienvenida a aquellas personas que están aquí por primera vez. Entonces, mis amados hermanos, pues quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor, un tema muy precioso que lleva como título poder. Diga conmigo poder. La iglesia ha recibido poder para cumplir la misión. Poder para cumplir la misión. Escríbalo por ahí, no se lo olvide. Poder para cumplir la misión. Y les invito a que usted ahí, en sus Biblias, celulares, iPad, lo que usted tenga disponible, que tenga la palabra del Señor. Vamos a considerar un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Y si lo puede subrayar, subráyelo. Amén. Porque usted tiene que recordarse de este versículo bíblico que es una promesa del Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Hechos está después de ¿qué libro? Después del Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. Amén. Escrito por Lucas, el doctor Lucas, quien escribió también su primer tratado, el Evangelio que lleva su nombre, Lucas, y está Hechos de los Apóstoles, es una continuación de ese tratado, el segundo tratado. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en dos versiones de la palabra del Señor. El mismo versículo es el mismo, pero para que ustedes vean algunas diferencias, que en algunas versiones está más simplificado y más claro. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La versión Dios habla hoy dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder ustedes y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Damos gracias a Dios por su santa palabra. Padre, te damos gracias una vez más por este servicio, por tu presencia y por esta oportunidad, Dios, que tú me brindas, Dios, para compartir tu palabra. Te pido, Dios, que sea tu Santo Espíritu, Dios, hablando a tu pueblo para fortalecerle, Dios, para que crezcan en la fe, Dios, y tú los sostengas. Si hubiera alguna persona, Dios, en esta mañana que no te ha conocido, Dios, seas tu Dios revelándote, Dios, a esa persona, Dios, para que te conozca, para que conozca a Jesús como su único Salvador personal. Gracias te damos, dirígeme, Dios, dame sabiduría, y a ti siempre, Señor, te daré la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sabía usted que la Biblia contiene más de 3,000 promesas? Más de 3,000 promesas. Promesas para usted y para mí. Promesas de salvación, promesas de provisión material, espiritual, promesas de cuidado, promesas de salud. Mire, usted no se puede imaginar cuántas promesas hay aquí, contiene la Biblia.
y que lamentablemente nosotros muchas veces estamos necesitados y escaseamos porque no conocemos esas promesas que Dios ha dejado en su palabra. Promesas que son reales, verdaderas. El Señor dijo, aunque pase por las aguas, que no te negarán, y si pasara por el fuego, no te quemarás. Una de las promesas del Señor. Promesas como Él, si cuida de las aves, también que va a cuidar de ti. Promesas para el miedo, la depresión. No tendrás miedo al terror nocturno. Y así sucesivamente, si yo me pongo a decir cada promesa, estaría aquí un rato bien largo. Pero el libro de los Hechos contiene una de las promesas más poderosas y preciosas para los hijos de Dios, para la iglesia. Una promesa que muchas veces se ha descuidado, pero que es una promesa que es necesaria para estos tiempos, que de la misma manera que fue dada a los discípulos, no fue solamente para aquel tiempo, sino para este tiempo. Una promesa que es imprescindible para usted y para mí como creyente, para poder avanzar, para poder progresar en la obra del Señor. Algo que no podemos pasar por alto se encuentra aquí en este texto que nosotros leímos. Una promesa de poder. Los discípulos iban a ser transformados a otras personas cuando el Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas. El poder del Espíritu Santo les iba a dar las fuerzas necesarias para que ellos dieran testimonio de Él, de Cristo. Su predicación no solo iba a ser una de palabras o de retórica o de una filosofía, sino que su predicación iba a ser una predicación de poder, como nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice el apóstol Pablo, aquellos creyentes de Tesalónica. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos poseían un evangelio de poder, un evangelio que transformaba vidas, un evangelio que cuando se predicaba, esa semilla no regresaba vacía, hacía un efecto en la vida de aquellos que le escuchaban. Sus vidas no quedaban igual. Si fueron aquellos hombres y mujeres que durante el ministerio de Jesús escuchaban a Jesús hablar del reino de Dios. Escuchaban hablar del mensaje de vida, del mensaje de esperanza. El mensaje que los libertaba del pecado, del yugo del pecado. Y cuando escuchaban ese mensaje, hermanos, venían a los pies de Cristo llorando, pidiendo perdón, arrepentidos. Este versículo número 8 del capítulo 1, allí nos habla de ser testigos. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. El Espíritu Santo, los discípulos lo habían recibido.
nos dice la palabra. Pero ahora Jesús, antes de ascender al cielo, por 40 días, después que resucitó, dice la palabra, el libro de los Hechos, que se presentó 40 días con pruebas certeras de que Jesús estaba vivo, de que había resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Jesús estuvo 40 días dándole instrucciones, haciendo señales, haciendo milagros, dejándole saber que Él estaba vivo. Y en el momento de ascender, Él expresa estas palabras, después que los discípulos le hacen una pregunta acerca de cuándo será restaurado el reino de Israel. Jesús le dice a ustedes, este es un asunto que le conviene al Padre. Ustedes no necesitan saber los tiempos ni las sazones, cuándo será el tiempo, el reino de Israel restaurado, sino, le dice, pero ustedes sí tienen que saber esto, que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder. ¿De qué estaba hablando Jesús aquí en este texto? Si ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, Jesús había soplado sobre ellos. ¿De qué estaba hablando entonces Jesús? Jesús estaba hablando de un poder sobrenatural, un poder divino que los iba a capacitar para hacer la obra que Dios le había comisionado a ellos cuando dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todas las partes llevando este evangelio. Juan el Bautista había hablado de esta promesa. Su ministerio, cuando Juan el Bautista comenzó a llamar a la gente al arrepentimiento, Juan decía: yo bautizo con agua para arrepentimiento. Juan los invitaba a que confesaran sus pecados, se arrepintieran sus pecados y se sumergieran en las aguas como parte de ese ritual. Pero Juan dice: hay uno que viene después de mí, que yo no soy digno de desatar los cordones de su zapato, y ese va a bautizar con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Escuche bien, con Espíritu Santo y fuego. Entonces, mis amados hermanos, a lo que Jesús estaba refiriendo que ellos iban a hacer, iban a recibir ese poder. Jesús estaba hablando de ese bautismo con el Espíritu Santo. Y Jesús les da unas instrucciones específicas a los apóstoles. Y le dice: ustedes tienen que esperar, porque dentro de no muchos días ustedes serán investidos de ese poder. Pero mientras tanto, ustedes tienen que esperar. Y nos dice la palabra que había un grupo como de 120 personas reunidos en un aposento, orando, buscando la presencia de Dios, unánimes, en un mismo sentir. Y eso es importante saberlo, mis amados hermanos, porque para tú buscar esa llenura del Espíritu Santo, para tú ser revestido de ese poder, tú tienes que buscarlo, tú tienes que anhelarlo. Y estas personas, estos 120, estaban allí, dice el capítulo 2, que estaban todos unánimes. Y que un día, en una de las fiestas que celebraba el pueblo de Israel, la fiesta de Pentecostés, el texto nos dice que de repente se escuchó un estruendo del cielo y que posaron sobre ellos, sobre los que estaban allí, como lenguas repartidas de fuego. Aquel poder
se estaba manifestando, era algo visible. Y dice la palabra que allí habían reunido personas de diferentes naciones, porque era una de las fiestas judías, y todos los judíos, cuando había estas fiestas nacionales, tenían que venir de donde fueran para estar en Jerusalén. Gente hablaba diferentes idiomas, estaban allí reunidos. Pero hay algo sorprendente que pasa cuando hay este estruendo. Dice la palabra que aquellas personas fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar, escuche bien, en idiomas y lenguajes que nunca habían hablado. La gente se quedaba atónica, la gente se quedaba sorprendida de cómo estas personas que estaban allí les escuchaba hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Porque no eran palabras y mensajes que eran producidos de ellos, eran mensajes producidos por el Espíritu Santo. Era mensaje de Dios directo a través de ellos. Muchos no entendían, nunca había pasado esto, pero había sido profetizado por el profeta Joel de que en los postreros días se derramaría el Espíritu Santo y muchos iban a profetizar. Ya estaba profetizado y se cumple esa promesa, esa profecía de Joel en aquel momento. La reacción de muchos de ellos fue: estos están borrachos. Porque déjeme decirle que cuando hay una manifestación de Dios, cuando el Espíritu se empieza a mover, y si la persona no está en el Espíritu y tiene la mente de Cristo, para esa persona puede servirle de ridículo, porque no entiende. Se pueden asustar porque no entienden. Y aquellas personas que estaban allí, de todos los lugares, de todas aquellas naciones, árabes, dice un sinnúmero de personas que estaban allí. La reacción de ellos fue: estos están borrachos, llenos de mosto. ¿Qué están haciendo estos? Tienen que estar borrachos. Eran las 9 de la mañana. Y Pedro, en aquellos momentos, ese poder se manifiesta, mis amados hermanos, para testificar y hablar. En ocasiones previas, Pedro había negado al maestro. 3 veces lo negó. No tenía la valentía de enfrentarse a aquella realidad cuando le preguntaban si él era también discípulo de Jesús. Dice la palabra que lo negó rotundamente. Pero ahora, cuando el Espíritu de Dios, y tú eres sumergido en el poder de Dios, tu vida queda transformada y tú haces cosas que antes no las hacías. Y dice la palabra que Pedro en aquel momento se paró en pie y empezó a explicarle la situación, la experiencia que ellos estaban viendo en aquel momento. Y dice la palabra que Pedro, aquel mensaje de Pedro, era un mensaje poderoso, lleno de unción de poder. Pedro tuvo la valentía de poder ponerse de pies y compartir la experiencia de que Cristo estaba vivo, de que Cristo había resucitado, de que Cristo no estaba en la tumba. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay muchas personas que todavía creen que Cristo está en la tumba, ¿sabe? Pero déjeme decirle que Cristo resucitó. Cristo está vivo. Amén. Y nosotros somos testigos de que Cristo está vivo. Y dice la palabra que aquel mensaje articulado por Pedro, muchas personas de los que estaban allí
recibieron al Señor Jesús. Sobre 3,000 personas. No tan solo recibieron al Señor Jesús, pero que se bautizaron. Porque una persona que recibe al Señor debe bautizarse. Jesús dijo, ir a ser discípulos, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellas personas que tuvieron aquella experiencia en aquel día bajaron a las aguas y se bautizaron confesando sus pecados. Y Pedro le dice a ellos algo bien importante. Conteste una pregunta. Había inquietud en ellos. ¿Para quién era este poder? ¿Era solamente para un grupo específico? ¿O para quiénes eran? ¿Cuál era el requisito para este bautismo? Si usted busca Hechos capítulo 2, el verso 37, dice así de esta manera. Al oír esto, las personas que estaban allí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro los había confrontado con la realidad de que ellos habían crucificado al Cristo de la gloria, pero que ese Cristo se había levantado de entre los muertos. Y Pedro le dice un mensaje claro, el mismo mensaje que nosotros predicamos en este tiempo y que será predicado por todo el tiempo, porque esa es la palabra de Dios, no podemos alterar la palabra de Dios. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuche bien. Y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Esa promesa es para ti, mi amada hermana. Esa promesa es para ti, mi amado hermano. Esa promesa es para tus hijos. Esa promesa es para tus nietos, para tus bisnietos. Esa promesa es para todos aquellos que el Señor llama. Aleluya. Por eso es que yo digo que esta promesa no se puede olvidar, mis amados hermanos. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. Qué asombro, me imagino yo, para Pedro, que nunca se había parado en público a hablar de Cristo, del Evangelio. Pero ahora había recibido aquel poder, aquella valentía, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder y de dominio propio. Las palabras que estaba diciendo Pedro no eran palabras cualquiera, eran palabras ungidas con autoridad, con poder de parte de Dios. Estaba respaldado por Dios, porque dice la palabra que no tan solamente con palabras, sino que había señales en aquel momento. Ahora bien, el texto dice que iban a recibir ese poder, lo recibieron. ¿Con qué propósito lo iban a recibir? Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿con qué propósito Dios me llena de su Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quería el Señor Jesús con estos discípulos, con estos apóstoles, con estos 120? El texto registra que ellos tenían que cumplir una misión.
Tenían que ir ¿a dónde? Empezar en Jerusalén, luego a los sectores cercanos de Jerusalén como Judea y también a Samaria. Y vamos a hablar un poquito de eso, de esa dinámica. Pero hay algo que a mí me llama en este versículo. Y me seréis testigos. Fíjense que este versículo no nos habla de testigos, no de predicadores. No dice y me seréis predicadores o evangelistas, dice me seréis testigos. Los cristianos tenemos que comprender que la predicación del evangelio no debe ser una actividad, escuchen mis amados hermanos, ni un movimiento. Antes bien debe ser una parte, un aspecto o elemento de nuestra vida cristiana. Es algo de nuestro ser. Después que usted y yo somos salvos, el Señor nos deja en la tierra principalmente con el propósito de que seamos sus testigos. Dígale a la persona que está al lado, tenemos que ser testigos. Pero aquí la palabra testigo no es como la palabra que nosotros conocemos de que si usted ve un accidente o ve algo, usted mira o escucha, usted puede ser testigo de lo que ocurrió. Va más allá. En el griego tiene un significado más profundo de lo que nosotros entendemos. La palabra testigo en griego significa mártir. No solamente está relacionado con el hecho de predicar, sino con el hecho de testificar, no simplemente con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro vivir. Y aún, si fuera necesario, con nuestras vidas. Debemos dar testimonio del Señor Jesús, aún al hacerlo nos costara nuestra vida. Este fue el caso de Esteban, el diácono. Esteban comprendió que su labor de diácono iba más allá solamente de servir a las mesas, escúchame bien, o de servir la Santa Cena, o de recoger las ofrendas, o de orar por las ofrendas. Esteban tenía claro que su función era también llevar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? El primer mártir de la iglesia, Esteban, diácono. Y la palabra dice que este hombre tenía unas cualidades que cada uno de nosotros debemos exhibir. Cuando fueron a escoger estas personas que iban a servir a las mesas, porque hubo un problema por el crecimiento que hubo, y las viudas de los griegos protestaban que no eran atendidas bien, cogieron 7 diáconos. Dice la palabra que eran gente eran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. El poder que nosotros recibimos, mis amados hermanos, es el poder que nos capacita para enfrentar la muerte. Esteban lo acusaron falsamente. Buscaron testigos, lo sobornaron. Capítulo 7 del libro de los Hechos, más adelante. Y este hombre tuvo la valentía de hablarles de Cristo. No tuvo temor cuando lo arrestaron, sino que le hablaba de Cristo. Y dice la palabra que aquellos que discutían con Esteban no podían resistir la sabiduría que había en Esteban. Y dice la palabra que aún con muchas cosas él hacía señales y prodigios a aquellos que estaban escuchándole.
Pero mire lo que pasó con Esteban. Lo acusaron falsamente y lo apedrearon. Ponte tú en los pies de Esteban. Ahí al frente una multitud agarran piedras, empiezan a tirarte con piedra y lo matan a Esteban de esta manera. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, porque tiene que estar lleno del Espíritu Santo para perdonar. Dice la palabra que Esteban miró hacia arriba y vio los cielos abiertos. Y la gente cuando lo miraban estaba tan lleno de la presencia de Dios Esteban, que dice la palabra que cuando miraban el rostro de Esteban, veían en Esteban como si fuera el rostro de un ángel. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, y nos tenemos que preguntar, cuando la gente te mira, ¿qué ven en ti? Cuando el vecino te mira, ay, hermano, se está poniendo esto caliente, ¿sabe? Cuando tu esposo te mira, ¿qué ven en ti? Cuando tu esposa te mira, ¿qué ven en ti? Vamos a seguir, no vamos a entrar en eso. Pero lo cierto es que cuando Esteban lo están apedreando, dice la palabra del Señor, que le vieron la cara de un ángel. Y él vio al Señor. Los cielos fueron abiertos, dice la palabra. Versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No es que se acostó a dormir, ¿sabe? Durmió para el creyente. Ahí esa palabra durmió es que murió. Pero para el creyente la muerte es como un dormir, ¿sabe? Porque nosotros no vamos y descendemos al sepulcro y nos quedamos ahí. Nosotros tenemos la seguridad de que vamos en un momento dado, cuando Cristo venga, dice la palabra, los muertos en Cristo van a ¿qué? Aleluya, van a resucitar primero. Y nosotros los que hemos quedado seremos levantados con cuerpos incorruptibles. Por eso Lucas dice que, y después de esto durmió. Porque aunque mataron a Esteban, cuando Cristo venga, Esteban va a ser uno de los primeros que va a ser levantado para la gloria del Señor. Y Esteban pudo perdonar en aquellos momentos, fíjese, como Jesús, en aquellos momentos donde lo habían acusado falsamente, donde lo estaban apedreando injustamente, él pudo orar: Señor, llévate estos malditos. Pero las palabras de Esteban no fueron esas. Porque una persona llena del Espíritu Santo no puede estar maldiciendo a otros. Una persona llena del Espíritu Santo no le puede desear el mal a otros. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Cuando usted le hagan algo, no le desee, hermano, el juicio para esa persona. Mire lo que hizo Esteban. Dice la palabra que Esteban se puso de rodillas y clamó a Dios y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué enseñanza poderosa. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos da un coraje, le decimos: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace? Deja que lo coja. Y se llena nuestro corazón de ira y de coraje
cuando nos hieren. Somos humanos, está bien. Pero la palabra nos dice que aquellos que son llenos del Espíritu Santo tenemos que reaccionar de una manera diferente. Porque si no hay una diferencia entre el creyente que es luz y el pecador que vive sin Cristo, que no lo ha conocido y por ignorancia actúa así. No hay ninguna diferencia. Ellos no tienen la palabra del Señor, tú tienes la palabra del Señor. Poder para enfrentar la muerte. Poder para enfrentar la persecución. Me seréis testigos, dijo el Señor. La obra de evangelizar, de llevar personas a los pies de Cristo, no está limitada, escuche bien, al pastor de una iglesia. No es solamente el trabajo, eso le toca al pastor. Dios fue el que lo llamó a predicar, a evangelizar. No le toca a un grupo de personas o a un ministerio en particular que la iglesia tenga, sino que este mandato que Jesús nos dejó a todos sus discípulos del tiempo pasado y el de ahora, de hoy, fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio y ser testigos es para todos aquellos que abrazamos por fe este evangelio de poder. Recibirán poder no para quedarse, escuche bien, no para quedarse estacionado en algún lugar y gozarse en los servicios, que es muy bueno, gloria a Dios, sino para testificar y compartir con otros y todos aquellos, con tus familiares, con tus vecinos. Cuando el Señor Jesús libertó al gadareno de 2,000 demonios que lo controlaban, aquel hombre que dormía en los sepulcros, dice la palabra que daba gritos noche y día gritando, que ponían grillos, cadenas para controlarle, se desnudaba, una cosa increíble, mis amados hermanos. Y aquel hombre, cuando tuvo un encuentro con Jesús, no quedó igual. Y dice la palabra que cuando quedó libertado, se puso en pie, la gente no lo reconocía porque estaba en su juicio cabal y no lo reconocían. Y cuando Jesús cumplió su misión y se iba a ir, él dijo: Jesús, yo me quiero ir contigo. ¿Quién no se quiere ir con Jesús? Y el gadareno quiso irse con Jesús. Y Jesús le dijo: mira, gadareno, Marcos 5:19, vaya a su casa y léalo, 20. Mire lo que le dijo Jesús. Jesús no se lo permitió, dice el versículo. Marcos, capítulo 5. Pero Jesús no se lo permitió. ¿Por qué Jesús no se lo permitió? ¿Porque era el estorbo? ¿Porque no estaba preparado? No. Sino que le dijo: vete, ¿a dónde? ¿A África? Vete a tu casa, vete a los tuyos. Vete a los más cercanos tuyos. Ellos necesitan saber la experiencia que tú has tenido. Ellos necesitan escuchar que hay esperanza, que hay un Cristo que resucitó, que hay un Cristo que tiene poder. Él iba a ser el ejemplo. Él iba a ser, mire, hermano, la evidencia de una persona que no servía para nada ante los ojos del hombre, pero que ante los ojos de Dios, Dios tenía un propósito con aquella persona, aleluya. Y le dijo: vete a los tuyos y cuéntale, la gente necesita saber lo que Dios ha hecho contigo.
y cuéntale, aleluya, escucha, llórate, cuán grandes cosas, wow, ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Sencillamente eso fue lo que el Señor le mandó hacer a aquel hombre. Cuéntale. La gente está hambrienta de escuchar y de ver una transformación. Poder para compartir. El poder que Dios nos ha dado es poder para libertar al cautivo. Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos. Y Jesucristo dijo, ustedes también tendrán este poder. Y cosas mayores que las que yo he hecho van a hacer ustedes. Porque yo estoy con ustedes. Y dice que aquel hombre comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho con él. Y todos se maravillaban. Aquel hombre, mis amados hermanos, había sido testigo del poder que Dios nos ha concedido a nosotros como iglesia. Un poder transformador, un poder que no se compara al poder que tienen los curanderos. Escúchame bien, los espiritistas se quedan cortitos, mis amados hermanos. El psiquiatra no pudo ayudar a aquel hombre. El psicólogo no pudo ayudar a aquel hombre, pero Cristo sí pudo ayudarle, bendito sea el Señor. Porque su problema no era mental. Su problema tenía una raíz espiritual. Los problemas que ocurren hoy en día en las personas tienen como raíz espiritual porque viven apartados de Cristo. No conocen al Señor. No se han arrepentido de sus pecados. No es cuestión de seguir una religión. La religión no pudo hacer nada por este gadareno, pero el poder que había en Cristo y que habita en nosotros, aleluya, sí lo pudo libertar. Ser testigo, ese poder nos ayuda a ser testigos para libertar a los cautivos, para dar salvación al que no tiene, amén. Nos ayuda en la persecución. A Esteban lo ayudó el Señor en aquel momento de enfrentarse con la muerte. Y hay otro personaje que también nos habla la palabra del Señor. Otro diácono, Felipe. No Felipe el que Jesús, el apóstol. No, Felipe el diácono. También lleno de gracia, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Hombres que se distinguieron, que tuvieron valentía en enfrentarse, y nos dice la palabra, el capítulo de los Hechos, desde el capítulo 7 con Esteban comienza una persecución contra la iglesia. Escuche bien esto. Lo dice el texto capítulo 8. Este personaje llamado Saulo. Dice la palabra que asolaba a la iglesia. Asolaba a la iglesia. En otras palabras, mire, él formó una cacería contra los creyentes que estaban allí en Jerusalén. Con esta muerte de Esteban, hermano, el diablo se revolcó. O puede ser que el Señor provocó esta gran persecución. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en el verso 8? Seré lleno de poder y me seréis mis testigos
para que fueran ¿a dónde? A Jerusalén. Ahí empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. 3,000 personas se convierten al Señor. En el capítulo 3, Pedro y Juan, cuando van al templo, la sinagoga, hay un paralítico allí postrado por muchos años, tenía más de 40 años, le pide limosna a Pedro y a Juan, y ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Levántate y sé sano en el nombre de Jesucristo. Dice que por ese milagro, 4,000 personas vinieron al Señor. Y entonces la iglesia estaba, mire, mis amados hermanos, florecida. Había tremendo avivamiento. La gente estaba muy cómoda. Hasta el punto, dice la palabra, que los creyentes compartían, vendían sus propiedades. Y todo estaba hecho, en castellano, una chulería. Era el paraíso. Todos gozaban de paz. Y la iglesia había entrado, mis amados hermanos, en un estado de conformidad. Pero Jesús le dijo, ustedes tienen que ir ¿a dónde? A Judea, a Samaria, a aquellos hombres, aquel pueblo donde los judíos los consideraban no judíos, eran mestizos, idólatras, gente que eran despreciados por los judíos. Tiene una historia, no se la voy a contar ahora. El por qué. El pueblo de Israel fue cautivo. Trajeron gente de otros lugares, asirios, que se establecieron allí en Samaria, y los judíos se empezaron a casar con estas personas y se convirtió en una mezcla porque ellos adoraban otros dioses. Y por eso, cuando Jesús habla con la samaritana, le dice, ustedes no saben dónde adorar. Ustedes van al monte Gerizim, nosotros adoramos en Jerusalén. Ese es el monte que Dios ha destinado. Anyway, para hacerle la historia corta, ¿qué pasa? La iglesia se queda muy cómoda. Y hay un peligro, mis amados hermanos, escuche bien. Cuando la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, estoy hablando de tu persona, de mi persona. Estamos hablando de la asamblea del Señor, pero estamos hablando nosotros que muchas veces como creyentes nos quedamos muy estacionados, muy bonitos, todo está bien, gloria a Dios, el Señor me bendijo, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, el Señor me sanó, gloria al Señor, estoy bien, yo no tengo que hacer nada. Very good. Hubo una ¿qué? Gran persecución. Porque Jesús le había dicho, ustedes tienen que ir a Samaria, tienen que ir a Judea. Y Dios usa esta persecución para que ellos salgan de allí. Dice la palabra, el texto, que ellos fueron esparcidos a donde quiera que iban. No para desaparecer o huir, sino dice la palabra del Señor que fueron esparcidos, y los esparcidos predicaban el evangelio de Cristo. Aleluya. Nada de eso los limitó. Y Felipe era uno de ellos también. Felipe predicaba la palabra del Señor. Dice el verso 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad ¿de dónde? De Samaria. El poder de Dios, escúcheme bien, nos liberta a nosotros de los prejuicios. Ay. Pastor, usted se está entendiendo mucho. Hermano, usted me perdona. ¿Sigo o paro? Yo escuché como a 100 personas aquí decir que siga, pastor, incluyendo los hermanos que están allá. ¿Cuántos adoran al Señor? Un aplauso al Señor. Verso 5. Entonces Felipe, ¿qué dice? Descendiendo a Samaria, a la gente que eran rechazada, a la gente que nadie quería tratar con ellos. Pero eso no pasa entre los hispanos. Eso no pasa aquí en Estados Unidos. Aquel es negrito.
No trates con ese porque ese tiene el colorcito así. O no trates con los puertorriqueños. No trates con... No. Mira, si tú hablas dominicano, olvídate de eso. Cubano. Y tenemos nosotros mismos, los hispanos, tenemos muchos prejuicios. Que tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, tenemos que vencer. Porque nadie es mejor que nadie. Los puertorriqueños no somos mejor que nadie. Somos ciudadanos, gloria a Dios, de los Estados Unidos. Y se pagó un precio, déjeme decirte. Por si acaso aquellos que no saben historia, Primera Guerra y Segunda Mundial, murieron miles y miles de puertorriqueños. La ciudadanía costó. Pero eso no nos quiere decir que nosotros somos mejores que nadie. El Espíritu Santo nos ayuda a sobrepasar esos prejuicios culturales que nos atan, que nos limitan. Y Felipe dice que predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿De quién usted tiene que predicar? ¿Del evangelista que hizo los milagros? ¿Del testimonio de que el hermano Dios lo levantó de los muertos? Predíquele de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y déjenme decirle que Felipe en ese tiempo no tenía la escritura como nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento. Felipe tenía solamente ¿qué? El Antiguo Testamento, la ley. Pero Felipe predicaba de lo que predicaba Pedro, Juan. Cristo vive, Cristo viene, Cristo es real, Cristo te puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. Ese es el mensaje. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, decía Pedro, en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. No hay otro camino. La gente se inventa un montón de caminos que dicen que todos los caminos conducen al cielo. No, hermano, eso es mentira del diablo y mentira de la religión. El único que intercede ante Cristo, ante Dios, es Cristo. El único que salva es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es Cristo. Cristo fue el único que fue a la cruz y entregó su vida y derramó su sangre por ti, por mí, pecadores, porque somos pecadores. Pero Cristo derramó su sangre para que tú fueras perdonado. Por gracia somos salvos. No es por las obras tuyas ni por lo bueno que tú seas. No te creas esa mentira que tú eres bueno o eres buena. Baja de esa nube. La palabra dice que no hay uno bueno, no hay uno bueno. Todos nos descarriamos como ovejas, todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios. Ante los ojos de Dios, todos somos culpables. Solamente tú puedes ser inocente con la sangre de Cristo, por la fe en el sacrificio y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando tú predicas de Cristo, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios confirmaba. El poder de Dios era confirmado a través de las señales que hacía Felipe. Porque de muchos se escuche bien. Y esto muchas personas dicen: pero eso fue eso de los dones, eso de liberar a los que están en demonio. Eso fue en el tiempo de Cristo, eso de sanar en el tiempo de Cristo, eso de hablar en lenguas, eso fue en el tiempo de Cristo y eso pasó. Hermano, la Biblia me dice que eso es para la iglesia, que eso es para ti. Si tú lo buscas de corazón y le dices: Cristo, lléname, bautízame con el Espíritu Santo y fuego, Cristo te va a bautizar, alabado sea su nombre, y te va a llenar de ese poder que te va a sacar de ese sitio y tú vas a empezar a hablar de Cristo. Porque muchos de que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, se escuche bien, y cojos eran sanados.
Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es que mire, cuando Cristo viene realmente y tú le abres el corazón tuyo a Cristo, tú lo que sientes es alegría. Porque Cristo no viene a hacerte la vida imposible. Cristo no viene a culparte. Cristo viene a libertarte. Cristo viene a meterse dentro de ti y a darte la vida. Yo he venido para dar vida y para la que la tenga en abundancia. Cristo dijo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Bueno es el Señor. Póngase de pie. Diga conmigo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y serán mis testigos. Serán mis testigos. ¿Quién aquí dice yo quiero ser un testigo de Cristo? ¿Quién está dispuesto a dar su vida por Cristo? ¿Quién quiere ser lleno de esa presencia de Dios? Pedro dijo, eso no es para aquellos, para nosotros, es para todos. Para tus hijos, para las de generaciones futuras. Es para ti, hermano. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego de Dios, pídele a Dios en esta mañana. Pídele a Dios, ruega a Dios, Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero, Señor, ser lleno del Espíritu Santo. Ya no quiero vivir una vida más común y corriente. Yo quiero hacer la diferencia. Cierra tus ojos ahí. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te invito en esta mañana que también tú lo recibas para que seas lleno del Espíritu Santo, para que seas perdonado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Esta palabra, Dios, que da fruto al que siembra, Señor, que no regresa vacía, Dios. Yo te pido que en esta hora, Dios, esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Padre, te doy por recordarnos, Dios, que tú no dejaste a tu pueblo, tu iglesia, desprovista, sino que dejaste recursos espirituales para poder vencer. Gracias, Jesús, porque tú dijiste, Padre, y sobre esta iglesia voy a construir, sobre este nombre de Cristo edificaré mi iglesia, el nombre de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Qué bueno, Dios, que tú nos diste esa promesa. La muerte no es un impedimento para el creyente. Se podrán levantar las fuerzas demoníacas para impedir, Dios, que prediquemos tu palabra. Pero, Señor, qué bueno que tú nos garantizas con tu poder que vamos a ser vencedores. En esta hora, Dios, bueno, si hubiera alguno que te quiere recibir en su corazón, que tú le has tocado, que tú has hablado, que ha sido impactado por tu palabra y su corazón se ha compungido, Dios, y siente que es pecador, Señor, y quiere arrepentirse y entregar su vida a ti, Dios, que en esta hora, Dios, tú le recibas. Que en esta hora, Dios, tú le perdones. Que en esta hora, Dios, salga de este lugar justificada para la gloria de tu nombre. Y que tu Padre sigas llenando
nuestras vidas de esa unción poderosa, de esa gracia, de esa investidura especial, Señor, que nos capacita, que nos adiestra para la batalla. Llena, Dios, nuestras vidas. Llena nuestro ser. Dígale al Señor ahí donde usted está: Señor, lléname cada día, cada instante de tu Espíritu Santo. Lléname, Dios. Derrama sobre mi vida los dones de tu Santo Espíritu para ser un creyente, un obrero eficaz, un obrero valiente, no temeroso, un obrero lleno del Espíritu Santo, para compartir como el Gadareno, como Felipe, como Pedro, como Juan, como Saulo, Señor, que después que tiene esa experiencia contigo en el camino a Damasco, se convierte, Dios mío, en un predicador de tu palabra. Que ese poder transformador transforme nuestras mentes, Dios, y nuestra vida, para la gloria de tu nombre. Sana a los enfermos, liberta al cautivo. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Confirma tu palabra, el Evangelio, con señales y prodigios, Dios, como los confirmaba en aquellos tiempos. Afirmamos, Dios, que esos tiempos no han cambiado, Señor, que tú no has cambiado, que esa promesa es para nosotros, para tu iglesia. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.